días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya al pendiente de tu tiempo con Dios. Vamos a estar estudiando ahora la carta a Timoteo en el capítulo 1 del 1 al 11, cuyo título es Fruto de amor y de santidad. No en todos los casos, pero en su mayoría los hijos siguen el estilo de vida de sus padres. Ellos ven e imitan tanto lo bueno como lo malo. Y Timoteo es uno de esos casos, un vivo ejemplo de alguien que fue influenciado para bien por dos mujeres, su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas estuvieron al pendiente del crecimiento espiritual de Timoteo desde pequeño. Y cuando él fue grande, aunque su padre era griego, era un gentil, Timoteo fue criado en la fe judía, pero después se convirtió al cristianismo gracias a la predicación del apóstol Pablo. Desde entonces, Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo y lo acompañó en muchas de sus misiones de alcance, llevando el evangelio de las buenas nuevas. ¿Cómo es que Pablo conoció a Timoteo? Ahí lo podemos ver en Hechos capítulo 16, el 1 y el 2. Dice que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y de Listra, había cierto discípulo llamado Timoteo, del cual daban buen testimonio de él todos los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué importante eso, ¿no? Del buen testimonio. Timoteo significa el que honra a Dios, y eso fue lo que Timoteo hizo. Honró a Dios con su vida y se convirtió en un colaborador, en un hijo espiritual, en un amigo cercano, fiel al líder y misionero del apóstol más grande de la historia, el apóstol Pablo. Y encontramos algunas cualidades de Timoteo, que era una fe auténtica, no fingida, obediencia constante, servicio humilde, sana doctrina y una convicción fuerte y valiente. En el tercer viaje misionero, Pablo parte a Macedonia, pero deja a Timoteo en Éfeso, pues encontró que algunos falsos maestros con falsas doctrinas y fábulas estaban confundiendo a los creyentes, así que vámonos a la lectura. Versículo del 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables acerca de los antepasados que acarrean discusiones más que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Esta es una carta enviada por el apóstol Pablo a Timoteo, que ahora pastorea en una iglesia en Éfeso. Difícil para este joven pastor, pero es animado por las palabras del apóstol Pablo, diciéndolo que es un verdadero hijo en la fe. O sea, había plena confianza porque sabía que Timoteo no era un falso hijo, sino un hijo verdadero en la fe. En otras cartas, como en Filipenses, el apóstol elogia a Timoteo diciendo que Timoteo sirve con mucho ánimo. Ahí lo podemos ver en Filipenses 2 del 19 al 22. En Corintios capítulo 8, versículo 18, la segunda carta a Corintios, se dice de Timoteo que era alabado por su testimonio en todas las iglesias. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Cuántos Timoteos y Timoteas necesita la iglesia de hoy en día? Gente que esté comprometida al servicio de la obra de Dios, que seamos verdaderos hijos en la fe, verdaderos y no falsos, con convicciones fuertes, no solamente con emociones fuertes, que el testimonio ande de boca en boca para bien, para que otros alaben a Dios por ello. Habla también de una obediencia como de un hijo al Padre. En el versículo 3 vemos que Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso. Quizás no fue fácil para él pastorear una iglesia como la iglesia de Éfeso, con tantos problemas, tanto de afuera como por dentro. Quizás pasó por la mente de este joven pastor: ay, ya no puedo. Los mismos creyentes están deteniendo la obra de Dios y confundiendo a la iglesia con esas doctrinas falsas. Pero él recordaba su llamado y Pablo le ruega que se quede. En muchas ocasiones nos puede pasar que el desaliento nos llega y nos puede hablar al oído y nos está diciendo: lo que estás haciendo no está bien, no estás haciendo las cosas bien, no estás preparado. En vez de sumar, parece que estás restando. Pero cuando recordamos que la obra es de Dios, es como si Dios nos estuviera rogando: quédate, quédate, yo te puse, continúa en la obra.
Quédate en Éfeso y asegúrate que no enseñen otra doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Es el conjunto de enseñanzas o principios basados en la palabra y que conforman la base de la fe cristiana. Y esta es fundamental para que los creyentes vivan una vida en obediencia a Dios y de acuerdo con su voluntad. Timoteo estaba ahí para que no se difundiesen esas falsas doctrinas y tenía que mantenerse firme contra estas personas difíciles. Veamos qué hacían estos falsos maestros. Dice que torcían el mensaje del evangelio, enseñando genealogías interminables, algo así como que, a ver, ven para acá y vamos a ver y estudiar tu linaje familiar y vamos a comprobar si tú provienes de la familia de David o de la familia sacerdotal. Y esto agradaba a las personas, pero no había nada que les edificara. Perdían el tiempo en fábulas que no terminaban no más que en discusiones y no traían provecho para su fe. Ahora nosotros sabemos que nuestro linaje proviene de Cristo Jesús. Dice la palabra que somos linaje escogido y real sacerdocio. ¿Quiénes enseñaban esto? Pues lo vemos en el versículo 7. Dice que eran judíos que pretendían ser maestros de la ley, pero ni ellos mismos entendían lo que enseñaban. Y el ser maestro en aquel tiempo era considerado una función solamente para los ancianos. Entonces estamos viendo que el problema sus orígenes estaban siendo de creyentes ya antiguos, de creyentes que tenían tiempo. Y esto es realmente preocupante, porque pasa en todas las iglesias. Y creo que los líderes deben de estar capacitados para enseñar, para instruir la palabra de Dios y que guíen en la verdad. ¿Y cómo podemos saber si son falsos o son verdaderos maestros? Jesús dice en Mateo capítulo 7 del 15 al 20, guárdense de esos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Y el Señor nos da una luz y nos dicen, por sus frutos ustedes los van a conocer. Pueden hablar muy bonito, con elocuencia, con un carisma que envuelva, pero sus frutos van a revelar si son o no son. Ahora, ¿cuál era el propósito de este mandamiento en el versículo 5? El propósito de este mandamiento era producir frutos. La doctrina sana produce frutos. La verdad produce amor, un amor sincero que venga de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe sincera. En cambio, si lo que se enseña no tiene una base bíblica, sino especulaciones, cuentos, emociones, entonces se convierte en vanas palabrerías, nada que edifique. Y lo que no tiene un buen fundamento, esto se cae. Y es por eso que muchos se apartan, porque su fundamento no está en la palabra, sino en aquello que quieren escuchar. Y el versículo 8 al 10 dice la palabra, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y dice que fue hecha para los rebeldes, desobedientes, para los malvados, para los pecadores, para los que no respetan a Dios, para los parricidas, matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los que juran en falso y para los que se oponen a la sana doctrina. Creo que no hay una explicación, todo está clarito, ¿no? O sea, todo este tipo de pecados que es una violación de la ley. Y aunque el apóstol Pablo habla de la ley mosaica, nosotros en Cristo tenemos una ley escrita en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo como esa alarma que nos indica lo que es correcto y lo que no es. La ley es buena, es útil si se usa legítimamente, dice el apóstol Pablo. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y muestra cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios, que es su ley perfecta, fue dada para protegernos y guiarnos para que vivamos una vida plena, para que vivamos en paz y en su voluntad. Imagínate un mundo sin leyes, un mundo donde cada persona hace lo que mejor le parece. Habría caos, no habría orden, no habría consecuencias legales por cometer delitos, asesinatos y violaciones. Y lo estamos viendo, pero ¿qué tipo de ley es la que estamos teniendo? Mire que una ley simple, como los señalamientos viales, por ejemplo los semáforos, cada color indica una acción. ¿Y qué tal si esa ley decimos, ay, no me gusta esa ley, no la quiero, no la voy a obedecer? ¿Qué estamos provocando? ¿Un accidente o estamos provocando muerte? Pues la ley precisamente, si la usamos legítimamente, puede evitarnos
catástrofes, puede evitarnos consecuencias graves. Si seguimos la sana doctrina, cuando dice sana es que es saludable, que da crecimiento y da frutos. Quiere decir que la falsa doctrina produce enfermedad y debilitamiento. Podemos pedirle al Padre hoy este día: Padre, te pido que me ayudes para que nada me desvíe de la fe. Tu palabra es la ley para mí. Pon en mí tu fuego, esa pasión por tu palabra, para estar fuerte y preparados, para no caer en esas falsas doctrinas. Tu palabra produzca en mí ese amor, esa buena conciencia y una fe no fingida. Que la vida de Timoteo sea un ejemplo para nosotros y seamos verdaderos hijos en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.